se cumplieron 12 años del brutal ataque terrorista contra la Embajada de Israel. Sigue impune. Y esto es terrible. Y por supuesto, hoy 18 es un mes más en este camino a los 10 años del ataque terrorista contra la AMIA. En este caso, ustedes saben, hay un juicio. Y por supuesto, ustedes conocen que lo venimos siguiendo con mucha atención. Juicio que ya lleva casi 2 años largos, más de 2 años. Quiero con estas placas recordar una o dos cosas de este tema tan complejo, ¿no? El juicio oral tiene el alegato de las defensas de Yeldin, Rivelli, Ibarra, Leal, y en eso se está. Y hay todo un tema de lo que se va a llamar la AMIA residual, la conexión internacional, las conexiones regionales y las cuestiones locales ocultas. Uno de los temas fuertes tiene que ver con la declaración del testigo C, que declaró que Menem, a través de un enviado, habría recibido 10 millones de dólares para desviar la atención de Irán. Son algunos puntos de contexto. ¿Cómo le va, señores fiscales? Mucho gusto, ¿cómo le va? Doctor Barbacha, ¿cómo está, digamos, la causa? Prácticamente ha terminado, están ahora en los alegatos. ¿Ustedes creen que han podido aportar, han podido entregar y encontrar los elementos de evidencia que pueden llevar a una sentencia que busca obviamente responsables, culpables? Sí, han sido 10 años muy difíciles. Un debate oral que está poniendo un final a lo que se ha llamado una parte de lo que es la conexión local, pero esto es mucho más grande y mucho más complejo de lo que se está juzgando en este momento. La investigación ha sido muy difícil, sobre todo porque ha transitado con, yo diría, casi total falta de decisión política de esclarecer este atentado, y esto no es la primera vez que lo decimos, lo hemos dicho en el expediente también. La actitud del Ministerio Público, de todos modos, ha sido de acompañamiento de la investigación, pero con independencia de criterio. Hemos tenido una actitud muy prudente durante estos 10 años, dada la naturaleza de los hechos que se estaban investigando, y las víctimas, por supuesto, pero no por esto menos firme. Como le decía, creo que se investigó uno de los peores atentados ocurridos en la Argentina en el peor de los escenarios. Y así lo dijo claramente quien fuera presidenta en algún momento de la comisión bicameral, la senadora Cristina de Kirchner. Ella declaró en el debate oral y dijo claramente esto: la causa AMIA es tributaria de la falta de decisión política del Estado en investigar un hecho de estas características. Por otro lado, hemos tenido que investigar policías con policías. Y usted sabe lo que eso significa en la República Argentina. Ha desaparecido prueba. Han venido testigos a desviar la investigación. Pero no obstante todo esto, hemos llegado a juicio, como le decía, con un tramo acotado, pero no menos importante, que es quienes habrían brindado la apoyatura local para que esto sucediera, quienes han brindado el vehículo con el cual se cargaron los explosivos y se demolió la AMIA. Pero para esto, termino con esto, el Ministerio Público le quería decir que no está solo en este juicio. Nos han acompañado durante estos 10 años los familiares de las víctimas, de las 85 víctimas, que nos han apoyado en todo momento, lo mismo que las instituciones. Y por supuesto la comisión bicameral de seguimiento, que usted sabe que se creó desde a los pocos años de ocurrido el atentado, y al cual hemos tenido que, entre comillas, rendir examen durante todo un año, porque hemos brindado informes a requerimiento de esta comisión, que han no solo apoyado la línea investigativa, sino que han pedido en sus conclusiones la profundización de la línea policial. No creo que con esto estemos satisfechos desde ya. Entiendo. Falta mucho. Sabemos que se nos va a perdonar, digamos, que no encontremos a todos los culpables, pero que sí sabemos que no se va a perdonar es que no hagamos los esfuerzos. Doctor Mullen, cuando ustedes hablan de, obviamente, el componente político, es una alusión directa al gobierno, sobre todo del expresidente Menem, en cuanto a lo que ustedes entienden obstruyó la investigación o la dificultó. Yo no puedo decir que se haya obstruido o dificultado, sino que la voluntad política se da por los medios al servicio de una investigación.
El primer problema que tuvimos, como dijo el doctor Barbaquia, fue que tuvimos que investigar policías con policías rápidamente, porque al poco tiempo, a los pocos días, dado cuando se descubrió el motor que nos lleva a Tejeldín, en el momento que llega para determinar quién era, para seguir la cadena de la camioneta, o sea, se había ido a la empresa Mesín, que era la propietaria de la camioneta robada. Después se pasó por Alejandro Monjo, que era un personaje que se encargaba de comprar automotores siniestrados para después vender los papeles y el motor y de esa manera permitir que se doblen automotores, y llegamos a Tejeldín. La idea era seguir con la cadena, o sea, para ver hasta dónde llegábamos. Y en el momento en el cual llegan las fuerzas de seguridad e inteligencia al domicilio de Tejeldín, salían 2 personas pertenecientes a la policía de la provincia de Buenos Aires. O sea que desde el 26 de julio de 1994, la policía de la provincia de Buenos Aires ya estaba metida en nuestra investigación. Y desde ese momento está enturbiando, está desviando esta investigación. ¿El doctor Galeano fue uno de los obstáculos para llevar adelante la investigación, según ustedes observan? Creo que no, a pesar de la cantidad de cosas que se han puesto de relieve en el debate oral. Usted sabe que el debate oral es distinto a la instrucción. El debate oral pone y muestra lo que se ha hecho en la instrucción, y sobre todo este debate oral que entiendo, dada la trascendencia de los hechos y demás, ha hecho también una especie de investigación de la investigación. No creo que haya obstruido. Sí ha cometido errores, como hemos cometido todos. El Ministerio Público ha hecho una autocrítica también, pero hemos cometido errores por trabajar, y por trabajar en la búsqueda de la verdad, que es realmente lo único que nos importó desde el principio. Porque nosotros estamos convencidos que un Estado que en definitiva no puede esclarecer un hecho de estas características, es muy posible que sea nuevamente escenario del terror. Claro, por supuesto, a la luz de lo que hemos visto, es algo, no es una fantasía, es una realidad, ¿no? Es una realidad. Sí, le escucho. Ahora bien, volviendo a la pregunta que me había hecho anteriormente, porque no pude terminar, usted me había dicho si durante el gobierno de Menem hubo acción directa para entorpecer. O sea, años después, nosotros escuchamos un testigo, un disidente del Servicio de Inteligencia iraní, el testigo C, donde nos dio un emisario del expresidente habría percibido $10 millones para encubrir las investigaciones que podrían dirigirse al Estado de Irán. O sea, ese ya es un elemento fuertísimo que es necesario esclarecerlo. Si es cierto o no es cierto, porque si es cierto es gravísimo. Y si es cierto, se empiezan a explicar una serie de situaciones que hemos vivido a lo largo de estos 10 años. ¿Cuán lejos o cuán cerca se está de poder ir adelante con los pasos concretos que permiten determinar si es cierto o no? Bueno, yo he viajado en 2 oportunidades a Suiza. En el año 2000 fui con un exhorto ampliatorio, en el cual, porque teníamos algunas dificultades para que se abra la investigación, y se abrió la investigación. Ahora regresé en estos últimos días a Suiza, donde reforcé los contactos ya abiertos, donde pese a la mala prensa que tiene la jueza Junot, la vi dispuesta a avanzar en esta línea, e incluso 2 citaciones que le hizo al testigo C para que comparezca a la ciudad de Ginebra a efectos de identificar in situ el banco donde él pagó, donde se hizo la transferencia por estos $10 millones, el testigo C no compareció. De cualquier manera, vi en las autoridades suizas muy buena predisposición para colaborar, y además tuve la oportunidad de encontrarme nuevamente con un juez suizo que tiene el mismo problema, o sea, digamos, tiene una investigación con la misma dirección que nosotros, que es el Servicio de Inteligencia de Irán. Porque en el año 90 se produjo un homicidio en la ciudad de Lausanne de Rajavi. Rajavi fue un embajador iraní en Suiza y además un representante de derechos humanos,
y en su investigación llega a las mismas conclusiones que nosotros en cuanto a que el servicio de inteligencia iraní habría participado en aquel hecho. Y a su vez, teniendo en cuenta la resolución 1373 del Consejo de Seguridad, donde nos está ordenando a todos los países miembros de Naciones Unidas profundizar las tareas de investigación en cuanto a la financiación del terrorismo, a este juez y a nosotros también nos interesa, o sea, saber si efectivamente existió una cuenta del Servicio de Inteligencia en Suiza que habría financiado operaciones terroristas, no solamente las dos de la República Argentina, sino todos los atentados contra disidentes iraníes que se produjeron en Europa en la década del 90. O sea, es una investigación muy sensible porque puede afectar intereses, y además sabemos que Europa, o los países europeos en los años 90, cuando las investigaciones avanzaban hasta determinado punto, se producían ciertas negociaciones. Y lo peor que puede ocurrir es negociar con los terroristas. Lo estamos pagando. Para los fiscales, ¿Tejeldín es culpable junto con los policías? Sí, y así lo hemos pedido. No solo en la elevación a juicio, sino lo hemos ratificado en el alegato de la Fiscalía, que fue hace menos de un mes. Bien. Creemos que las pruebas así lo demuestran, y estamos, como le decía Mullen, en el momento en que las defensas están en uso de la palabra. ¿Alguna sorpresa de los alegatos de las defensas hasta ahora? No, sorpresas no. O sea, si no, vemos una actitud muy agresiva hacia las personas que son la cara de la acusación, ¿verdad? Y fundamentalmente ha bajado en la parte instructoria. Creo que en muchos casos se ha pasado al agravio directamente personal. Nosotros entendíamos que este iba a ser un momento muy difícil, o sea, porque era el momento de las defensas, pero realmente ha sido un ataque virulento, en muchos casos mendaces, pero lamentablemente tenemos que aceptar ciertas reglas de juego sin perjuicio de las consecuencias posteriores que pueden llegar a tener este tipo de Sobre todo, con una investigación que hoy tiene un juez desplazado. Es decir, el juez que estuvo a cargo de esta investigación durante 10 años fue desplazado. Entonces, al haber quedado desplazado el juez, los que quedan en la línea de fuego son los fiscales. Y una muy buena estrategia de defensa, es decir, no contestar con argumentos los hechos, o los cargos, como se dice, sino destruir al acusador. Y en ese sentido hemos tenido muchos embates. No solo en este expediente, lo hemos tenido en otras investigaciones en las que hemos participado, como el caso de María Julia Alzogaray, el enriquecimiento ilícito, que está comenzando el juicio el mes que viene, que fue una investigación, aunque cueste creerlo, que llegar a juicio, que lo que tardó el caso AMIA. Así es. Y en ese caso también tuvimos embates. En ese caso no solo no había decisión política, sino que era manifiesta la falta de decisión. Presidente en reunión de gabinete, presidente Menem, en reunión de gabinete pidió un acto de desagravio y le dio un respaldo a la ingeniera cuando nosotros dos le habíamos pedido que justificara los 2,5 millones que le sobraban en su patrimonio y que no había podido justificar. Y eso es muy duro cuando quien lo hace está en ejercicio del poder, porque ahora sí se la puede investigar a ella, pero en aquel momento, en el año 98, cuando los fiscales pidieron que justificara, Menem estaba en el poder. Hago esta pregunta porque forma parte de la realidad. Dentro de estos embates, ¿ustedes entienden, hay un pedido de juicio político a ustedes que ha presentado la doctora Garré? ¿Ustedes lo entienden que está dentro de esto que forma parte, y sin querer olvidar el tema fundamental que es de la AMIA, que forma parte de esto que está sucediendo en este tiempo? Yo creo que se enmarca dentro de estos embates. No es casual, a nuestro modo de ver, que la diputada hoy haga esta denuncia, o la semana pasada haga esta denuncia, muy al contrario de lo que fue la actitud nuestra durante estos 10 años de investigación. Hablamos en el expediente y preferimos ganar fojas en un expediente y no minutos en el aire en un programa de televisión. Al contrario de lo que fue nuestra actitud, parece ser que la diputada ha optado por la actitud contraria. ¿Y por qué digo esto? Porque su denuncia, que finalmente se hizo el viernes pasado, apareció publicada durante 2 días,
los 2 días anteriores, en un diario como que ya estaba presentada. Es más, no solo apareció publicada, sino que apareció circulando en los mails privados nuestros y fue enviada a personas de mi libreta de direcciones, la denuncia que ella había presentado, con mi correo electrónico, con lo cual yo recibía llamados por teléfono diciéndome, me estás mandando algo que habla mal de vos, no entiendo. Claro, era esta denuncia. Esto fue el miércoles y todos estos puntos que están acá en la denuncia, que es, no tengo la denuncia notificada oficialmente porque, insisto, llegó recién el viernes, se presentó recién el viernes, pero alguien no solo la publicó el miércoles en página 12, sino también la publicó el jueves. Al día siguiente, punto por punto, el mail que había circulado el día miércoles apareció publicado el día viernes. Certificación de la Procuración de que la denuncia no había sido presentada en esa fecha, sino 48 horas más tarde. Pero lo más curioso de todo es que la diputada, que es la denunciante, fue titular de la unidad de investigación de AMIA. Es decir, no es cualquier persona, no es una abogada que hoy se le ocurre hacer esta denuncia. Y como jefa de la unidad, nunca denunció los hechos que hoy está denunciando. A pesar de haber tenido acceso al expediente, acceso que pocos han podido tener, porque es un acceso irrestricto el de ella. Y termino con esto. No solo no lo dijo mientras fue titular, nosotros la denunciamos en su momento penalmente por el delito de violación de secreto, y tampoco lo dijo cuando la citaron a declarar como testigo el año pasado. Hace menos de un año la citaron a declarar como testigo, tampoco dijo nada de esto. Ha tenido programas de radio donde la han entrevistado por estas cuestiones y no ha dicho absolutamente nada. Entonces, nos parece una falta de seriedad el modo en que ha procedido. Y ya entrando a la denuncia, es un solo punto para que se dé cuenta de lo que es nosotros la tenemos, la seriedad de la denuncia. Dice en su primer punto haber armado una historia oficial sobre lo que pasó antes de investigar, sin importar la verdad de lo ocurrido, eligiendo en gran medida a quienes se debía dar. ¿A usted le parece que una persona que ha ocupado los cargos que yo acabo de decir puede afirmar semejante cosa sin más? Quiere decir que si ella hoy afirma que hay una historia oficial, quiere decir que hay una historia que no es oficial, que hay una historia que es una verdad oculta. Y si ella la conoce y no la denunció, comete el delito de omisión de denuncia. Y si no lo denunció en el tribunal oral cuando fue citada y fue preguntada puntualmente sobre esto, porque tengo acá la declaración de la diputada en el juicio oral, fue concretamente preguntada por los puntos que denuncia y dice, no hemos hecho absolutamente nada de esto, carezco de información, no hicimos nada. Quiere decir que esto es falso. Y esta historia oficial, que ahora dice que los fiscales nada más somos los que hemos encubierto durante 10 años, debería decir lo mismo de los familiares, de la AMIA, de la DAIA, de Memoria Activa, que fueron todos los que, después de 10 años y de haber leído el mismo expediente que leímos nosotros, solicitaron la elevación a juicio de esta historia oficial. Entonces, por vía del absurdo, la diputada debería estar hablando de un complot, cosa que no ha hecho. Quería preguntar sobre este tema y tengo también un par de minutos para que usted responda, porque, insisto, y me interesaba esta noche fundamentalmente el tema de lo de la AMIA, a ver cómo va a estar esto, pero no podía ignorar esto, que efectivamente tiene este nivel de circulación pública, porque además, y nos comprometemos a que vamos a hablar específicamente para que ustedes puedan ser escuchados como corresponde, hay denuncias muy graves que hablan de manejo de dinero, de supuesta ilegalidad en el manejo de dinero, de connivencia entre ustedes y el juez. Lo pongo en el contexto esto porque lo vamos a tratar adecuadamente para que ustedes puedan expresarse y demás, porque esto está circulando por una serie de medios ya públicos. Quería escucharlo a usted en relación a lo que tuviera que decir con esto y por supuesto que la diputada Garret también va a estar invitada a expresarse, ¿sí? No, yo no tengo más que agregar a lo que dijo el doctor Barbacchia, sino que yo recuerdo haber participado en las reuniones que se llevaban a cabo primero con el doctor Becerra, que era el viceministro de Interior, y después con ella cuando fue también viceministra de Interior y después secretaria de esta unidad especial, donde prácticamente toda la información que ella necesitaba se la aportábamos nosotros. Incluso la información por la cual ella fue denunciada, porque era todas las declaraciones testimoniales del testigo C,
se las entregué yo en persona y les dije, estas declaraciones, nosotros tenemos un compromiso de confidencialidad con Alemania con respecto al nombre. Bueno, pero este nombre lo conoce todos los periodistas, o sea, este es un nombre que circula, ahora lo podemos decir porque está levantado que era el nombre de Mesbaji, el testigo C. Yo digo, sí, pero nosotros somos funcionarios públicos y nosotros tenemos una obligación con el Estado alemán. Esa es la gran diferencia que tenemos con los periodistas. Los periodistas pueden decirlo, pero nosotros no. Doctores, yo les agradezco esta su presencia aquí y, por supuesto, no va a ser la última en esta etapa decisiva de este atentado que debe esclarecerse, porque lo que está pasando en el mundo nos muestra la importancia de esto. Así que queda abierta la invitación para una próxima en estos momentos decisivos, que esperamos que nos permitan llegar a la verdad. Cómo no, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias a ustedes. Ya venimos con San Luis.